Vanessa Perez Rosario. I am a professor here at CUNY, and I am as the faculty presider for the research initiative here, Rooted and Relational. So I'm having a wonderful time here at Centro with the fellows and all of the staff and everyone who works here at Centro. It's been a really wonderful experience. And we are here today to talk about, as you all know, Mayra Santos Febre's newest novel, La Otra Julia. It's a wonderful, wonderful book. If you haven't read it, my understanding is that It's sold it's out. sold out. There was a table out here earlier today, but the novel has sold out, but you can find it easily at your local bookstore or online. And Libro 787. Libro 787. If you want to buy it in Amazon, dale. But Libro 787 is rooted in Puerto Rico. And I think Word Up bookstore here Yeah. in Uptown has it. So, and I'm here today to discuss the novel. With us is Katsi Dari Rodriguez. She has a doctorate in Africana Studies from Brown University. Nadia Celis is with us as well, a professor at Bowdoin College, and of course, Mayra Santos Febre. So we are going to just get right in. The structure of the panel today will be, I'll have some questions. It's going to be a dialogue, a conversation. Mayra will have a chance to read a bit from the work, and then at the end, there'll be a few minutes for Q&A. So I wanted to start with our first question that I have. One of the things that I love about this novel, and this is un panel bilingüe, así que vamos a hablar en inglés, español, ¿sí? Como quieran. One of the things that I absolutely love about this novel is that you fictionalize Julia de Burgos' life, and as with much of your work, there's a meta-critical lens in the work. We meet a writer who is you simultaneously, any writer, right? Any Black woman intellectual in Puerto Rico who is narrating Julia de Burgos' life. And you explain and at the same time as she's analyzing her own developments as an intellectual. I wonder if you could just start with telling us a little bit about how you came up with this idea. I know Julia has been someone who has been an important figure for you for a long time. If you could just give us briefly, maybe that would be a good way to start for people who have not yet read the novel, and then we'll get into other themes. Okay, bueno. The truth is that there are sections of this book that I wrote, and that there are other sections of the book that somebody else wrote through me. That's the truth. En puertorriqueño eso se llama pasando muerto. So, and I know that some people in other traditions call that inspiration, and in other critical traditions, critical fabulation y todas esas teorías. Pero la verdad del caso es que there is a moment in writing, y yo creo que es writing, punto, in any genre, with or without footnotes, that cuando uno está escribiendo, you feel that there is an expansion of whatever is it that has been categorized or described as intellectual writing, ¿verdad? Sabemos que venimos de una tradición eurocéntrica que privilegia demasiado la razón. And but we have a way of connecting with reason. Los decoloniales del sur le llaman sentipensar. You know, that connection between feeling and thinking
that is really important to us because we have been denied, the tradition of thinking, even though we've been doing that for a long time. And again, because reason has been defined, ha sido definida as a practice that engages only the head and a certain way of practicing thought. So this book, I wanted to do two things. Epistemologically thinking about it, no? I sat down and I said, okay, ¿cómo tú quieres que sea la otra Julia? La otra Julia has to be grounded on experience. Experiencia como una manera de crear conocimiento. La experiencia es una categoría, has been a category that has been taken from ¿verdad? The long currents of feminist thinking. Y la experiencia, además, has been denied to people of color to represent our experience, has been denied to people of color if we want to be in academia, if we want to be, we have to do it through philology, we have to be doing it through currents of thought, we have to have our Heidegger, our Kant, our Cervantes, our Unamuno, all these people thinking through us. And at the end, in conclusion, I think, entonces, después que tú dices todo ese montón de gente, pues entonces tú puedes hablar. Well, I decided that I didn't want to do that. So, La Otra Julia is based on experience, but not on experience, again, understood as individual experience. I wanted to ground the way in which we talk about experience in communal, ancestral, territorial experience. Así que si lo pensamos desde ese punto de vista, what I did in Julia de Burgos, and it was really difficult to get it published because people started saying, oh, this is autoficción. So you have to put everything in La Escritora under the name of Mayra Santos, and you have to use the first person. And I said, no. And they said, well, we won't publish the book. And I said, okay. And I took my book somewhere else. If I would have, si yo me hubiese rendido, pues entonces esto sería otro libro, ¿no? So I wanted, and that is when Julia was talking to me and was saying to me, no Julia de Burgos, el mito, algo que yo sentía que era Julia, me estaba diciendo, no, yo quiero que tú lo hagas de esta manera. So that's how I did it, no? And I think that is really important because when we are trying to be writers, that happens a lot. The way in which we have to negotiate, las maneras en que tenemos que negociar, las publicaciones, los premios, qué sé yo, lo que te quiten, los auditores, los grandes, y esas negociaciones son necesarias, but you have to do it. You don't have to do it anywhere. I found a way of doing it in this way, tú sabes. Y eso es básicamente lo que yo quise hacer when I was thinking about the book. Again, this book doesn't read like a novel, doesn't read like a biography, doesn't read like a fictional novel, doesn't read like an autobiographical novel, doesn't read like anything. And it was really problematic for the editors. I can imagine. Exacto, porque decían, pero ven acá, esto es ficción, esto no es ficción, esto es biografía, ¿esto qué es esto? Y yo dije, bueno, ¿qué importa? Exacto, léelo y dime si te gustó. Pero, because the market works that way. Entonces, como el mercado trabaja de esa manera, they want to label the thing even before they get it out. Y yo creo que ahí hay una cosa, a mí me gusta mucho, una cosa que yo he empezado a decir mucho que se llama la conciencia cimarrona, maroon consciousness,
which I hope gets bigger and bigger as a philosophical explanation for many things. Y la decategorización o la manera móvil en que las categorías tienen que funcionar para nosotros is also very important, you know, because they create false estrangements. Por ejemplo, y aquí termino. People ask me, but how is it that you are a professor and an investigator and a writer? You go, but I'm also a mother, a sister, a this, a that. There are no, I find no contradictions in it. I don't know why it becomes a contradiction because there's none. Writing is a way of investigating, of researching, and it's a creative endeavor. So I don't see why we have to think about these categories. Or you are a PhD, how do you engage with community? Pues yo vivo en el mismo barrio. Yo soy la comunidad. No hay problema. And tú sabes, yo puedo citar a X a Y acá y cito a X a Y allá. Tú sabes, it's just a matter of situating yourself. Y eso es una manera en que también podemos erosionar esas categorías para que no sean una prisión. They're just categories, they're tools. Y esa fue la manera en que yo lo pensé. So I really hope that it works that way. Y además, y esto es lo último, I wrote very, very difficult novels before. So I'm repairing that. ¿Tú sabes? Porque I remember one day I was walking in the streets of my house trying to get food for my kids after the hurricane. Y una señora me paró y me dijo, ¿usted es la escritora? Yo dije, sí, yo soy la escritora. I have no name in Puerto Rico, yo me llamo la escritora. Como una Exacto, de la protagonista, que yo me llamo la también. escritora. ¿Tú eres la escritora? Yo dije, sí, yo soy la escritora. And she says, well, yo le quiero dar las gracias. I want to thank you because you were with me during the hurricane. We had no light. I have found your book en libros libres, because I always, when I get a book, I always put it en la calle. En Puerto Rico hay unos sitios que se llaman libros libres, and I put my book there. That's my self-promotion. Yo lo pongo ahí. En la Loíza, al lado de la universidad, hay una en la Ponce de León, and I take my copies and I put them there. Pues ella cogió Nuestra Señora de la Noche, que es un tollo así de grande, de 600 páginas, la cosa más difícil del universo. Y yo lo leo a veces, pero no mucho, pues yo misma me confundo. ¡Es buena! Es de las mejores, o sea, nada que hacer. Lo que pasa es que uno tiene que hacer el esfuerzo como lector. Está fuerte. Y la señora me dijo, well, yo limpio casas, pero a mí me gusta leer. Y yo cogí ese libro y no lo había podido leer antes, pero en el huracán, I could read it. And at the beginning it was very hard, but then I kept on and I got it. So I really want to thank you because all my family is in Santo Domingo and I was here alone and you were with me during the hurricane. And I said, okay. Ya tú sabes para quién tú escribes y por qué tú escribes. So I had to live up to that standard and that's really the truth. Really, that's why I wrote La Otra Julia de esta manera. Wonderful, thank you. It is such a creative, and as you say, right, it pushes the boundaries of various genres. So I love that. If you haven't read it yet, you need to read it so that you can understand what we're talking about. Because it's hard to describe, I think, the genre of the book. There's no genre. Yeah. It pushes the genre. It's a Caribbean genre. Está todo mezclado. Bien, bueno, quiero preguntarle a las colegas si pueden hablar un poco sobre ¿funciona?
Sí funciona, pero te lo tienes tienes Ok. que pegar por un Ok. Si pueden hablar un poco sobre la novela en particular. Hemos hablado afuera un poco sobre estas genealogías de mujeres intelectuales que vemos. Este aspecto de la novela es un aspecto importante, creo, de la novela, ¿no? En la manera en que la escritora em, se inspira y rescata de alguna forma esta herencia que, que, que se lleva de Julia de Burgos, ¿no? De esta otra escritora. Es un diálogo entre estas dos escritoras, aunque son muy diferentes, pero reconoce esta herencia que tiene la escritora, reconoce la herencia que se lleva de Julia de Burgos, ¿no? Entonces, si pueden hablar un poco de ese aspecto de estas tradiciones intelectuales entre mujeres obreras, intelectuales obreras, trabajadoras. No sé, si quieren, alguna de las dos, si quieren empezar por ahí. Por favor. Sí. Antes que nada, muy honrada de estar con ustedes acá. Y si hace 3 días en la cumbre estábamos en un panel sobre Ángela María Dávila, y estaba Aurelio Yeyo Lima, su hijo, y estábamos hablando. Yo recuerdo que una de las cosas que para mí fue importante decir en ese panel es que poetas como Ángela, poetas como Julia, yo las considero como las poetas de la clara, porque el nivel de claridad que nos dan y de la luz que nos dan es impactante. Yo creo que a Mayra hay que añadirle en esa categoría también, porque hacen algo que es muy diferente a lo que incluso la crítica nos dice que están haciendo. Y creo que es que tiene que ver con la manera en que como mujeres negras, ¿no? Y parte de la tradición literaria de las mujeres negras tiene que ver con no solo con romper con los estereotipos con los que nos han enseñado a vernos, ¿no? También tiene que ver con crear y romper con esas categorías, ¿no? Que nos han enseñado a reconocer el mundo, ¿no? Y creo que en esta novela, creo que Mayra lo hace en toda su obra, lo podemos ver desde Anamu y Manigua, lo podemos ver en Nuestra Señora de la Noche, pero creo que en esta novela llega a un momento en el que, como ella estaba hablando, es bien difícil catalogarla porque rompe con todas las estructuras en términos de que este no es el tiempo del capital, estas no son las relaciones de dominación que nos plantea la colonialidad, ¿no? De lo que nos está hablando Mayra, y creo que es una de las cosas más brillantes de esta novela, es que si la modernidad colonial nos plantea esa raíz única, lo que Mayra hace con esta novela es plantearnos es que somos relación, quitando esa preposición, no es que somos en relación, es que somos relación. Y lo que hace con la novela es que nos presenta entonces esas otras relaciones que nos enseñan a no ver, y por eso es que vemos otra Julia desde esas relaciones, que desde esa experiencia encarnada que Mayra está planteando con este personaje, pues podemos ver esas otras relaciones que ni el archivo ni la historia nos deja ver de estos personajes. Y creo que esa es una de las grandes valías que tiene esta novela, también en términos estructurales, ¿no? Como también dentro de esa tradición literaria de mujeres negras, cómo rompe nuevamente con esas categorías esenciales de la modernidad colonial, cómo rompe con la temporalidad. Y por eso es que es tan importante también esa duplicidad entre esa historia de Julia con esa historia de la escritora, porque ahí vemos eso que no deja de pasar. Vemos las maneras en que estas mujeres se están negociando, pero vemos cómo también tanto Julia como esta escritora contemporánea se enfrentan a unas violencias que son las violencias de lo académico, que son las violencias de lo colonial, que son las violencias del racismo, que son las violencias del heteropatriarcado, y cómo siguen interpelando estas cuerpas. Y entonces eso nos lleva también entonces a repensar lo que es la resistencia. Creo también que hay un momento que es muy puntual en la novela y que ojalá pues Mayra llegue a leerla, y es una escena en la que la madre de Julia les cuenta
quiénes son ellas, ¿no? Y creo que eso también es central para pensar cómo entendemos la resistencia, porque solemos pensar a las ancestras, o nos enseñan a pensar a las ancestras como que nosotros tenemos que rescatar su legado, o que nosotros tenemos que reconocer su lugar, como si fuera que ellas no tuvieran conciencia de lo que hicieron en ese momento. Y yo creo que ahí hay parte de lo brillante de esa escena que Mayra recoge es la claridad con que esta mujer les está hablando a Julia y le dice, no, nosotras somos estas. Y nuestra resistencia, nuestro pensar no es nada sin reconocer también la manera en que había una conciencia dentro de estas mujeres que es la que nos llega a nosotras también. Y entonces hacer esas conexiones que de nuevo rompen con esa temporalidad, que es la linearidad del capital, que son estas categorías que nos han impuesto para pensarnos desde maneras limitadas, con lo que ella está rompiendo y logra crear este texto que es tan maravilloso por muchas formas y por muchas maneras y que recoge muchas de las grandes contribuciones que tienen las tradiciones de escritura de mujeres negras. Yo hice todo eso. Hiciste todo eso. Pues yo no sé si voy exactamente a contestar la pregunta, Vanessa, No, porque está bien. yo no sabía de qué iba a hablar hasta que esta tarde me encontré en 2 conversaciones sueltas sobre Mayra, sobre lo que vamos a hacer hoy. Y una de ellas fue con un caballero que preguntaba, ¿esta es tu segunda novela o esta es tu última novela? Y lo digo con mucho cariño porque me pareció también muy humilde la manera en la que él se acercaba y me decía, es que yo apenas te estoy conociendo, le decía, ¿no? Es que apenas te estoy conociendo. Entonces, eso fue inspirador, ese momento, ¿no? Y el otro momento fue encontrándonos acá también con Yarimar y compartiendo nuestra reacción a la primera escena de la novela, ¿sí? Que fue una reacción desde las entrañas, no una reacción desde nuestra respuesta intelectual, ¿sí? Entonces, fue una reacción en la que yo creo que, a mí personalmente, yo tenía que contártelo, es una escena que reconozco porque además es una escena que me recuerda a la muerte de mi propio padre. Entonces, fue como ese momento de, o sea, estos 2 puntos, ¿a dónde quiero ir? Por una parte, volviendo a esta idea de la luz y de lo que Mayra y lo que estas mujeres pueden ver. Yo recuerdo en Sobre piel y papel, tú tienes un ensayo en donde hablas de la mujer Lucía. Y ella habla de la mujer Lucía como la mujer lúcida y como la mujer lúcida en el sentido de esparpajada, como todas la vemos aquí, ¿no? En su inmensa fortaleza. Y desde que yo leí a Mayra por primera vez en Sirena Selena, vestida de pena. Yo lo que vi fue luz, ¿cierto? Desde entonces para mí ella ha sido un faro y yo la seguiría a la luna, yo lo he dicho antes en otra parte, se lo digo a ella, yo a ella la seguiría a la luna, ¿no? Parcialmente porque lo que yo captaba desde ahí era una especie de fortaleza ancestral cuyas fuentes se revelan en todo lo que estabas diciendo hace un momento, ¿cierto? Pero lo que yo veo en esta novela es otra línea, no necesariamente tan obvia en la obra de Mayra y que yo he visto desarrollarse más recientemente, que tiene que ver con ser capaz de poner dentro de la ecuación de tu fuerza el dolor y la vulnerabilidad. Y viendo a estas increíbles mujeres, no sé si ustedes no estuvieron aquí en el panel de ayer en la noche, pero la conversación de estas fuerzas de la naturaleza juntas, ¿no? Hablo de Yomi también allá, sí. Con todo lo que han tenido que cargar para poder vehiculizar, canalizar, propulsar estos increíbles proyectos en los que están. Uno ve la fuerza, pero no necesariamente ves la vulnerabilidad y no necesariamente ves el dolor. Entonces, yo no les diría a ustedes necesariamente que lean para que descubran el género de la novela, no. Yo les diría, lean porque aquí está Mayra en su... Claro, están todas, porque lo estás mostrando de Julia también, ¿cierto? Que no es desde el ocultar tu dolor ni tu herida que construyes tu fuerza. Es del sanar que viene la fuerza. Y que sanar no es una cosa que se hace de manera individual, que sanar se hace en colectivo. ¿Sí?
Y yo creo que eso es precisamente lo que estás, ahorita cuando mencionabas la escena de la señora que te encuentras en el huracán, me llamaba la atención porque yo te iba prácticamente a preguntar cuándo haces el giro y ahora me lo contestaste. Porque en el libro, en la crónica de no ficción que hiciste, que se llama, y yo aprovecho para promocionar todos los otros libros. Entonces, Antes que llegue la luz, que es una crónica de ese momento de, incluso antes de María, ¿cómo se llamó el de antes de María? Irma. Irma. Entonces, es este momento entre Irma y María, más María, ¿no? Y reconstrucción ahí con María. Ya Mayra es esa Mayra en colectivo, metida entre la gente, levantando árboles y armando talleres, ¿sí? Para los niños, porque hay que leerles a los niños, ¿no? Y en este libro, esa Mayra tiene un trasfondo, entran todas estas capas de lo que ha sido su relación con sus propias ancestras, incluyendo a Julia como una ancestra directa, ¿no? Entonces yo diría que yo les invito a leer este y todos los demás. Es más, les invito a quienes ya han leído, porque ese es el ejercicio que yo quiero hacer ahora, y es releerla ahora que yo conozco a la Mayra que está aquí. ¿Sí? Porque yo tengo la impresión de que voy a redescubrir un mapa distinto, que la voy a navegar por una ruta diferente, en la medida en que relea ahora esa obra que ha sido iluminada por este ejercicio muy valiente, porque a mí eso me parece un ejercicio muy valiente, de ponerse ahí con sus llagas, a mostrarnos a todos el camino y la luz sobre cómo se puede sanar en colectivo. Gracias, Nadia. Estoy súper abochornada y feliz. Lo que me estaba pidiendo que leyera Katsi, ¿puedo? Sí, sí. Ok. La página 254. Está la mamá de Julia muriéndose y está hablando con sus dos hijas mayores, con Consuelo y con Julia. Les dije que no más médicos. No me interrumpas, mija, escucha. Abuela Antonia me lo explicó clarito. Esto hay que hacerlo para que mi espíritu no se les pierda dando vueltas de un lado al otro de la vida y que pueda volver a donde lo están esperando. Ya vino a visitarme para recordármelo. Diles el secreto. No te vayas sin decírselo. Que sepan que son las guardianas de tu presencia y de la presencia de todas nosotras. Si nos llaman por nuestro nombre, vendremos a cuidarla. Sigue, mamá, te escuchamos. Julia le estrechó la mano. Abuela Antonia nació en Loíza cuando mandaban los españoles. Su madre, Catalina Marcano, nació hija de esclava pero liberta. De allá eran todas hijas naturales y todas madres solteras. Catalina Marcano, Antonia Marcano, Monserrat Marcano. Cada Marcano nacía más clara que la otra, pero sin tierra y sin defensa. Los capataces, los amos, cualquiera las traqueteaba sin que ellas pudieran hacer más que cargar con la barriga, sin chistar y sin reclamar. A mí me tocaba parir de hombre que reconociera su prole. Por eso tuve calma, esperé y me casé con su padre cuando lo conocí por los campos allá arriba. Por eso le he aguantado todos estos años de malos ratos. Él les cumplió, les dio apellido legal y papeles para que ustedes tuvieran los documentos. En esta vida de ahora en que mandan los americanos, los papeles valen más que las personas. Yo le hice caso a mamá Antonia porque ella era una mujer sabia, santiguaba a la gente, sabía curar con plantas, comunicarse con los muertos. Mucha gente venía a consultarse con ella allá en el campo. Subían de todas partes. Así conocí a tu papá. Me enseñó a lavar ropa con lejía de ceniza, a leer la luna para saber cuándo sembrar y cuándo recoger, las corrientes del río, sus aguas turbias o claras, para saber si iba a llover o no, si se acercaba un temporal. Los pájaros, las piedras, el barro rojo, la tierra aprieta, todo tiene alma y conciencia. La vida sostiene a la vida y a eso vinimos, a dejar la vida mejor que como la encontramos. Cuidado con lo que te digan los curas, no les hagas mucho caso. Una no sabe a lo que vino, pero los espíritus te lo dicen en sueños. Déjate llevar por la vida. Viniste a lo que viniste, ya lo sabes.
Tú cásate por la iglesia, aprende a rozar los rosarios a la Virgen Blanca. Vete de vez en cuando a sus misas. Allí me prendes velas para mi luz y progreso. Yo sabré encontrarlas, te buscaré y hablaremos. El Padre Celestial de los blancos no tiene cuerpo, no siente ni padece, pero dicen que nos engendró a todos como quieren engendrarnos a todas los amos blancos. Por eso tienes ese color, pero vienes de otro lugar. Nos quieren hacer olvidar los nombres de nuestros padres verdaderos. Muchas nunca los hemos visto ni sabemos cómo se llaman, pero sabemos quiénes fueron nuestras madres. Tu tatarabuela se llamaba Juana Lisa, tu abuela Catalina, yo, tu abuela Antonia, Monserrate, tu madre, y tú te llamas María Paulina Marcano. Todas Marcano. Esto es importante. Trepa. Esto es importante porque yo cuando estaba haciendo la investigación de Julia, se sabe la parte de Francisco Burgos Hans, pero no se sabía la de su mamá, que se llama oficialmente Paula Ortiz, no María Paulina Marcano. Ella nació María Paulina Marcano en Loíza y era negra, y se murió Paula Ortiz y era blanca. En los documentos oficiales. Y esto es algo que pasa mucho en Puerto Rico, todavía. O sea que hay que mirar los papeles oficiales, pero también los archivos vivos que están en la familia, porque muchas veces pues contradicen lo que supuestamente se supone, ¿verdad?, que uno es. Y la otra Julia, cuando yo pude escribir esto, yo sabía que yo tenía una novela. Porque este es el centro de la novela. El resto es cómo se llega aquí y cómo se sale de aquí. Pero ese es el centro de la novela y lo que la novela quiere nombrar. Y también mi propuesta de cómo se lee a Julia. Porque a Julia siempre se le lee. Hay mucha gente que no sabe que Julia es negra. Nadie sabía. Y además siempre la ponen en los años 20 con el puñito y el pelito echado para atrás, aguantado, ¿verdad? Y ella es la novia del nacionalismo y ella es la poeta enamorada del amor y se enamoró de Juan Isidro y entonces por eso le salió el alcoholismo, estuvo 11 años matándose. Espérate, yo no conozco a ninguna mujer de clase trabajadora que pena y se mata por 11 años por un hombre, si ella se casó 2 veces más. O sea que, ok, pues chévere, pues ese te gustó un montón, pero uno sigue para adelante. O sea, sí, como decía mi abuela, entonces, primero, más abajo vive gente, y segundo, los hombres pasan como las guaguas públicas. Tú te montas y te vas. Y te vuelve a montar en otro si vas por otra ruta. No pasa nada, you know. Ese mito del amor fue una manera feminista, blanca, de clase alta, en guardar la memoria de Julia por un rato, pero ya no lo necesitamos. No, Julia wasn't that. Julia was, at 19 years old, Julia era la secretaria general de la constituyente femenina del Partido Nacionalista. Julia era, además, la escritora y libretista de la Escuela del Aire. Julia era, además, la primera mujer puertorriqueña que se ganó 2 veces el premio de literatura puertorriqueña. Julia fue una periodista del periódico La Nación. Julia también fue la directora del periodismo cultural de pueblos hispanos. She was central in thinking hispanidad desde Estados Unidos. Entonces, y pensó la nación de otra manera, no la nación-estado, sino otra nación, de donde somos todos nosotros. So, that's the Julia that I wanted to portray, la que yo quería recuperar y ampliar, porque ya la Julia como ese contrallado, esa fragilidad con la que quieren que sigamos mirando a Julia, molesta porque no es cierta y nunca ha sido cierta.
A mí me parece que el proyecto de sanar es bien importante, pero no sirve si no recordamos la fortaleza de la cual venimos. O sea, ser negro no es una herida, ni es un trauma nada más generacional. Esto es una resistencia, es una tradición de resistencia y, citando a Loira Limbal, nosotros ya tenemos las soluciones implementadas de lo que hay que hacer. No hay que buscarlas, ya está. Entonces, para lo que me estaba diciendo, quiero leer un pedacito de esa otra manera en que se narra la novela. Esta es mía. A ver. Espérate un momentito, perdón. Cuando ella dice que esta es mía, para quienes no se han leído la novela, es que esto está organizado en capítulos intercalados, en donde hay unos capítulos que son pertinentes a la historia de Julia y otros que son pertinentes a la historia de Mayra. Suyas son las dos, pero supongo que quieres decir que esto es de tu historia. Sí, esa es la vulnerabilidad esa de la que estábamos hablando. Y yo me acuerdo, José estaba conmigo en ese momento. Yo seguía hablando de que yo quería escribir una novela eco. Una novela eco. Y la manera en que la pude anclar fue en una parte que tiene como título El féretro del viento, que es un verso de Julia. Y dice, era el olor, la acompañaba a todas partes. Nunca se le ocurrió pensar que la piel podrida oliera tanto a fruta. Un olor dulce a carne que se va pudriendo en vida. Por lo menos así olían las úlceras de degúbito de la madre. La rutina le ayudó a encarar el olor. Había que levantarse temprano a las 5 o 6 de la mañana, comer algo, fumarse los 3 cigarrillos reglamentarios con el primer café del día. Eran demasiados, lo sabía. No debían ser tantos cafés ni tantos cigarrillos. Se estaba matando. Pero si dejaba de fumar, se le olvidaba respirar. Café era lo único que soportaba en el estómago por las mañanas. Si fumaba y tomaba café, se distraía del dolor en el pecho con que se levantaba todas las mañanas. Aplacaba las náuseas en la boca del estómago y la vergüenza de sentirlas. Encubría el olor dulzón que se le activaba cada mañana con tan solo abrir los ojos y recordar a qué olía la muerte de la madre. Llegaba al hogar, revisaba a la madre, que no la tuvieron amarrada a la cama, aunque ya no sabía si esa humillación no era un mal necesario. La madre yacía en una cama de posiciones con la mandíbula desencajada y la mirada perdida en una inentendible esquina de la pared. Se estaba quedando sin carne, puro hueso. Las piernas eran 2 canillitas encogidas en ininterrumpida posición fetal. La hija llegaba al cuarto, que a veces olía a orines, a veces a fruta pasada. Buscaba cómo mezclar el suplemento proteínico fortificado con vitaminas y minerales con la papilla que debía darle a la madre. Echaba la papilla en un tazón junto a la proteína líquida y mezclaba por varios minutos. Vaciaba el engrudo resultante en una jeringuilla gorda y poco a poco se la iba echando en la boca a la madre, que tragaba con dificultad. 1, 2, 3 veces. Soportaba el olor dulzón a carne muerta. A veces sentía que un flujo pastoso pero invisible se le enredaba en las manos, en la ropa. Se le hacía un taco en el pecho, un tumor de presiones en la garganta. Pero permanecía atenta a lo que la madre tragaba. No se le fuera a ahogar, no se le fuera a ir la mezcla por el gaznate equivocado. Ya le había pasado una vez. La madre se ahogó con la mezcla y hubo que salir en ambulancia al hospital más cercano. El error le costó una infección en los pulmones y una advertencia de que la próxima vez que pasara le tendrían que hacer una gastronomía a la pacientita. Su madre, la pacientita. Ella, la hija inepta, vivió meses de culpa. Ahora vamos a hablar de sanar. Yo escribí esto porque no quería que se me olvidara. Esa fue mi vida cuidando a mi madre por 8 años. Cuando a ella le dio Alzheimer, a mi edad. A mi edad mi mamá ya no sabía quién era. Yo tengo 59 años, ella empezó a morirse a los 58, 59. Entonces yo no quería que se me olvidara, pero cada vez que empezaba a escribir me echaba a llorar. Así que a través de las lágrimas, ¿verdad? Porque lo que la gente no entiende de sanar es que tienes que pasar de nuevo por el dolor. Sanar no es para los pussy. Sanar no es para los pussy, eso no tiene nada que ver con la vulnerabilidad.
Entonces, y lo estoy pensando, P-U-S-I de punto. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Como personas que queremos sanar, es atravesar, eso me lo dice mi amiga psicóloga, uno tiene que atravesar el trauma, ¿verdad? Uno pasa de nuevo el trauma acompañado, acompañada y llega al otro lado. Entonces, escribir fue mi manera de que no se me olvidara por lo que hubiese pasado, y cuando iba escribiendo y editando me di cuenta de la fortaleza que requiere escribir ese proceso y a la misma vez compartirlo. Ya sin vergüenza, ya sin la idea de que, Dios mío, tú eres una intelectual, María Santos, y puedes hablar en varios idiomas, y qué va a decir la gente, y que la gente no existe. Está la gente que te está acompañando, ¿no? Y cuando uno se da cuenta de, mucha gente ha leído esto y me ha dicho, esa es mi experiencia. Eso fue cuando se murió mi papá, cuando se murió mi abuela, cuando esto, cuando lo otro. Gracias por ponerlo en palabras, al fin. Cuando nosotros vemos nuestra literatura, que es maravillosa, pero está llena de silencios. Nosotros no narramos nuestra vida. Eleuterio Santiago, que estuvo los otros días en la cumbre, dice en un libro muy importante que se llama Literatura Afropuertorriqueña y Modernidad, que nosotros para entrar en la ciudad letrada tenemos que renunciar a autorrepresentarnos de verdad. Si nosotros vemos nuestra tradición intelectual, que debería haber una historia de la tradición intelectual afro, es cómo nosotros hacemos saber. Lo hacemos cuidando a nuestras madres, criando niños, teniendo 3 trabajos, peleando con las universidades, yendo a nuestros países de origen, llevando y trayendo estudiantes, dándole comida a nuestros estudiantes que muchas veces van a la universidad sin comer, ¿verdad? Y no de esta otra manera que nos han enseñado, como dice Katsi. Y a la misma vez, esa vulnerabilidad hay que mostrarla para de verdad mostrar nuestra tradición intelectual. ¿Por qué yo escribí esto? Porque yo quería empezar a pensar, que no la he escrito, pero la estoy empezando a escribir junto con José en otros espacios, nuestra tradición intelectual. Intelectual, pero la nuestra, no la de el intelectual, ¿verdad? Que está sentado así, los intelectuales que no sudan. Digo que acá hay que sudar la gota gorda para escribir un poemita, un pedacito de algo, ¿no? Y esa parte hay que rescatarla. Eso era lo que quería compartir de la novela. Gracias, Mayra. Quiero pasar ahora a algo que acabas de comentar, pero bueno, podemos hablar un poquito sobre la memoria, recordar y el archivo, como es el tema del Rooted and Relational este año, ¿no? Pienso que y es un tema importante en esta novela y también importante en otras, y en tu trabajo también, o sea, en Fe en Disfraz, en otras novelas, ¿no? En otras novelas y en otros trabajos tuyos. Bueno, está el archivo, los documentos que tenemos de Julia, que existen, las cartas, otros documentos, y también acabas de mencionar pues, que esos documentos no son lo suficiente para poder escribir su historia, ¿no? Entonces, que hay que intentar rescatar esa memoria viva, y es parte de lo que trabajas en la novela. Y bueno, quería saber si podemos hablar un poco sobre ese tema del archivo, del archivo, cómo trabajas el archivo en esta novela y la memoria viva bueno, desde el pueblo en sí, ¿no? De los que vienen a los eventos de la escritora, que hablan con ella, le cuentan sobre Julia, que conocían o que sus familiares conocían a Julia.
pero en general un poco sobre esos temas del archivo. No sé, Nadia, si quieres comenzar hablando un poco sobre eso y en su trabajo también en general, ¿no? Como sé que has trabajado bastante la obra de Mayra. A ver, ¿por dónde agarramos esa pregunta? Yo he estado fascinada escuchando. Varias veces lo han reiterado en este par de días, esta idea de que todos nosotros cargamos un archivo, somos un archivo. Em, en más de una ocasión he tenido que explicar por qué elegí estudiar literatura y no historia. Me encantan ambas cosas y creo que las dos cosas vienen de la misma madre, ¿no? De la misma matriz. Y no pude resolver esa pregunta con claridad hasta que escuché una vez a George Lamming diciendo en un evento que los novelistas son los historiadores de los sentimientos. Y ahí yo lo vi con una claridad. Dije, claro, es que esa es la historia que a mí me interesa. No la historia del prócer que tomó la decisión de si nos íbamos o no a la guerra, sino qué era lo que estaba sintiendo ese hombre en ese momento, que hizo que nos fuéramos pueblos enteros a la guerra. Entonces siempre he mirado la literatura desde ese foco de que lo que nos estamos acercando es a todo lo que nos puede contar el archivo y que las disciplinas de la historia no permiten por sus límites disciplinarios, ¿no? Tengo la suerte de tener en mi vida algunas historiadoras que de hecho han estado en esta pelea contra el archivo por un rato y que se han encontrado formas de hacer especulaciones informadas para comenzar a romper también esa barrera de lo que no puedes contar porque no está en el archivo y resulta que si no lo cuentas estás tergiversando la verdad porque no ha dejado de pasar porque no lo veas en el archivo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la relación que tú vas a tener con la historia si tú tienes que depender del archivo? Es en sí mismo ya una paradoja, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que Mayra es una especialista en aprovechar las libertades que ofrece la literatura para contar la historia desde y con el archivo, pero al mismo tiempo más allá del archivo. Porque si uno mira su trayectoria, vas a encontrar que son novelas muy documentadas, ¿sí? Y lo digo como crítica de ella, que cada vez que tengo que escribir sobre sus novelas, tengo que ir a investigar la historia porque me quedo con todas estas avenidas abiertas y entonces termino leyéndome las 300 páginas de la historia de las mujeres que no se querían casar, en una de estas historias de Finlay, es la historiadora, de estas mujeres, las lavanderas y todas las descendientes de las esclavas a los principios del siglo XX en Puerto Rico, ¿cierto? O la historia de los derechos reproductivos de las mujeres y de toda la forma en que se utilizaron los cuerpos de las puertorriqueñas para investigar los métodos anticonceptivos, ¿sí? Entonces, y ahora, pues por supuesto, detrás de Julia, ahí se abren una cantidad de otras cosas. O sea, yo comencé a tomar notas de todas las cosas que no sabía de Puerto Rico, ¿sí? Que aparecen de la mano de Julia, porque incluso no solamente de Puerto Rico y su relación con Cuba y la República Dominicana, ¿sí? En esos años de Julia, que no es solo ella, sino una cantidad de mujeres participando en los derechos, en la búsqueda, en la batalla por los derechos, no solamente de las mujeres, sino de los derechos obreros, los derechos de los campesinos, ¿no? Posicionándose de cara a esta faceta en particular del proceso colonial de los Estados Unidos con Puerto Rico. Es decir, hay tanta historia en estos libros, una y otra vez, intervenida desde ese registro de lo corporal, de lo emocional, de lo espiritual, que desde mi punto de vista completa la historia, la hace más auténtica y al mismo tiempo para nosotros como lectores más tangible, más humana, ¿sí? Y en ese sentido expande, complementa y nos permite además de todo lo que había dicho Caxi, romper con el mito de la linealidad y de la progresión de la historia, porque lo que tenemos que enfrentar una y otra vez en sus novelas, como en otras grandes novelas
latinoamericanas es la condición circular de esa historia que es habilitada precisamente por la falta de memoria. Todo lo que estamos condenados a repetir a menos que entendamos qué es lo que no hemos visto, a menos que observemos los caminos que no han sido transitados todavía, porque la historia, porque lo que llevamos de historia ha sido contado desde el punto de vista de aquellos que ganaron supuestamente y nos llevaron a todos en esta carrera imparable hacia la autodestrucción. Entonces, aquí están estas otras formas de entender el mundo que además son parte de la vida real, porque yo te lo estaba contando, ¿no? Que estoy en este proyecto ahora también en relación con otro de mis obsesiones, que me parece tan importante que comencemos a contar esa historia o que entendamos mejor la memoria femenina como una manera de concebir la memoria femenina y negra, porque en esto lo digo como feminista, ¿cierto? Específicamente no solo la memoria negra, es la memoria de las mujeres negras, como una forma de entender no solamente estrategias de sobrevivencia que sin ninguna duda han sido efectivas, porque si no, no estaríamos aquí, sino también caminos y futuros posibles que se pueden mapear con eso que vemos ahí. Si quieres agregar, sí, por favor. Yo también creo que una de las cosas en las que pienso, ¿verdad? Creo que una de las cosas que pasa con la literatura de Mayra es que siempre quieren categorizarla en maneras que de nuevo vienen a limitarla por esas categorías, ¿verdad? Hace novela histórica, no, esto no es novela histórica, o hace literatura erótica, pero ¿qué me estás diciendo de lo erótico cuando me dices que es literatura erótica? Porque ella está trabajando lo erótico desde lugares que no son desde lo que tú piensas lo erótico, ¿no? Y con esta novela, pues, a mí pues, yo sospecharía de la lectura que solo la mira como ficción especulativa, ¿verdad? Porque es una de las categorías que ahora resuena mucho cuando se habla sobre todo de literatura de mujeres negras. Y creo que una de las cosas que es bien importante de lo que está haciendo en esta novela y cómo rompe con esa misma idea de la ficción especulativa, es que la ficción especulativa se centra en los eventos. Vamos a implosionar el evento. Y por eso es que es tan importante lo que está haciendo Mayra, porque Mayra está implosionando las relaciones. Volvemos a la importancia de la relación. Por eso yo, para mí, lo llamo más como una especulación poética del encuentro. Porque lo que ella está haciendo es que ella implosiona las relaciones, cómo nos han enseñado a mirar las relaciones, para que entonces, a través de esas nuevas relaciones que nos presenta, podamos entonces ver otros aspectos de sus personajes que nos está presentando. Podamos ver entonces otras maneras de no solo pensarnos en relación, sino también de pensar las circunstancias que entonces llevan a que esos eventos sean planteados de unas maneras en específico, ¿verdad? Y eso es el silenciamiento del que nos hablaba Trujillo, ¿no? La manera en que como se plantea un evento a través de unas narrativas solamente lo podemos ver desde ahí. Y creo que Mayra rompe con eso y por eso es que esta novela vuelve a ser de nuevo tan importante porque nos enseña a otra Julia, porque nos está hablando de otras relaciones con Julia, de otra manera de pensar las formas en que Julia transitaba por el mundo desde su experiencia encarnada y cómo entonces eso va a llevarnos a leer a otra Julia. Yo creo que otra de las cosas que para mí es central y que creo que ojalá entendamos la importancia de esta novela, porque creo que la novela, y digo novela por llamarla de una forma, ¿no? Cómo llegará, y espero que sí, a impactar el trabajo crítico que entonces desde la academia y desde el trabajo que hacemos, cómo esto va a impactar ese trabajo, porque creo que son cuestionamientos y que de nuevo es un indisciplinamiento que también tenemos que llamar a que se haga desde el trabajo crítico. Que no es solo el trabajo de la literatura, que es cómo la literatura informa ese trabajo crítico, porque ya las mujeres negras nos han dicho que muchas formas en las que hemos teorizado ha sido a través de la narrativa. Yo soy hija de la poesía, así que por eso siempre digo desde lo poético, ¿no? Y por eso es que me parece que si yo fuera a llamar esta novela de una forma, sería una especulación poética del encuentro, porque creo que ahí hay una gran fortaleza en términos de lo que nos muestra y en términos de cómo nos enseña a pensarnos más allá de nuevo de estas categorías, de estos eventos y de esa manera tan plana
de concebirnos que no tiene que ver con la conciencia de lo que sí sabemos y conocemos, porque sabemos que no somos de este mundo. Exacto. Exacto. Indisciplina, las Eso indisciplinas. me encantó. Las indisciplinas, eso para mí, ay, al fin, caramba, alguien lo dijo. Y yo lo único que quería decir, y yo no sé si cuando oyeron a la madre de Julia decir que todo tiene alma, y que el río, y que la tierra, y que... Esa es mi lectura del Río Grande de Loíza. Esa escena, exacto, es el Río Grande de Loíza. O sea, esto es real y nadie lo dice. Consuelo y Julia eran espiritistas, pero espiritistas. Todavía Consuelo, yo he hablado con la hija de Consuelo, que a veces, tú sabes, hay que cogerla, unos días te dice unas cosas y otros días no te las dice y hay que respetar esa navegación, ¿verdad? Porque recordemos, yo me acuerdo cuando yo le dije a mi papá, papi, yo quiero ser escritora, él me dijo, jamás. ¿Cómo tú vas a ser escritora? Te vas a morir de hambre. Yo tenía 13 años. Y luego yo dije, no, pero yo quiero ser como Julia de Burgos. Ay, lo que papi nos dijo de Julia. Esa escena está en la novela. Sí, o sea, que es una cualquiera, que se casó, que se murió en la calle, esa borrachona, marimacha, o sea, le dijo de todo. Y esa fue mi papá. Mi papá, Juan Santos Ibáez, que es maravilloso, mi padre es maravilloso, pero insoportable también. Yo lo quiero con toda mi alma y lo acepto como es, pero me costó tiempo aceptarlo como era. Y una de las cosas interesantes es también, y yo sigo pensando y buscando, ese trabajo crítico de Julia como escritora espiritista, informada de otra manera de entender la realidad, en donde de los ancestros y nosotros hablamos y nos tenemos cerca y todo lo demás. Y eso, esa indisciplina, ese culto a la razón y al objetivo, yo creo que nosotros si no hacemos eso y no lo cuestionamos, si seguimos buscando la nota al calce y la prueba factil, o sea, real, diablo, de lo que pasó, no vamos a salir no vamos a salir de la encerrona. No vamos a salir de la encerrona. Gracias. Bueno, creo que ha llegado el momento en el programa donde vamos a aceptar preguntas. El del público, tenemos aproximadamente 10 minutos. Si tienen preguntas, if you have questions, you can ask in English or in Spanish. Or in Spanglish. Or in Spanglish. And there's a mic right there. So please, we have about 10 minutes for questions. Y si no tienen pregunta también. Si no tienen preguntas, yo aprovecho porque yo quería decir un pedacito, yo quería leer un pedacito mientras ustedes lo piensan, que a mí me encanta en ese final, y no es un spoiler, no se preocupen, donde ella dice, Julia jamás será tan solo su escritura, fue la que inauguró una manera nueva de escribir sobre la faz de la tierra, escribir entre comillas. Autodidacta y sin apoyo intelectual logró convertirse en la grifa letrada, sujeto que nunca antes se había visto operando desde las costas de este salvaje y mestizo Caribe, desde esta Afroindoamérica del Sur. Para cerrar un poco lo que veníamos hablando. Any questions for the author? We Ajá. have one. Mira ella We como have a corre, taker. es impresionante. ¿Ustedes vieron eso? Ajá. Ella está suaga. Le estoy dando tiempo para que, yo sé que tú tienes la pregunta, te vi que te paraste un poquito Ajá. para That's acá. what Sí, I te thought, vi a right ti. here in Sí, front. It le looks estoy like we dando have a tiempo a la gente que se paren. Por cierto, miren, las grifas letradas vienen con una elegancia, miren eso. Caminan por esa pasarela con esas bellezas, ¿no? Yo lo que quería decir es gracias por esta mesa. Esta novela es una cosa impresionante, súper bella. Estoy loca porque salga en inglés para nosotros poder darlas en las clases. Ay, Yo sé, sí. sí. Ujú. Sí, vamos para encima. Y, I will lean on their yes. yes, Lina, yes, como ayer. Pero les quería decir, porque estoy esperando que alguien se pare.
No, pero está bien, si no quieren presentar, ahorita viene la Si voz. si nos van a preguntar, no pueden bailar. Ok, no, pero les quería decir que las copias del libro se agotaron aquí. Lo Sí, estaban de sé. venta, pero que dejaron esta tarjetita, Word of Books, Support Your Local Bookstores, lo puedes ordenar de aquí. Dejaron una tarjeta en la mesa y afuera también. Y Good. quería saber, porque como no hay preguntas, ¿cuál ha sido la recepción a esta novela en Latinoamérica, en el Caribe? ¿Cómo te va? Porque esto acaba Sí. de salir este año, por favor, gracias. Bueno, pues yo me acabo de enterar que la novela se agotó su primera edición en un mes. En un solo mes. And I think that my understanding is that it has sold close to 50,000. Sí, ya las primeras 5,000, eso no pasa con una novela puertorriqueña en el mundo, no pasa. Así que las primeras 5,000 copias se agotaron en un solo mes, en 30 días, ya van por la segunda edición, se presentó en Miami, se presentó en Panamá, se presentó en Cartagena de India, donde es la compañera, está en Colombia, está aquí en Nueva York, está corriendo y la verdad es que yo les voy a pedir ayuda porque lo que yo quiero hacer es probar con números, volvemos a la cuestión del objetivo, pero una de las razones por las cuales las editoriales transnacionales españolas no nos publican es porque se creen que nosotros no compramos libros. Y que no compramos libros nuestros. Que no compramos libros Porque las nuestros. traducciones sí que se creen que las podemos comprar. Pero exacto, entonces ellos pues ponen a los suyos al frente, estamos ahí, la literatura española, qué maravilla, los bestsellers, y lo hacen con los bestsellers realmente en España casi nadie lee. Es verdad, el 37%, nada más. Lo hacen con Latinoamérica. Los libros de los bestsellers gordos es con dinero nuestro, pero nosotros no compramos nuestros libros. Y entonces después no nos publican. Yo lo que quiero es hacer esto intencionalmente para que se compren los libros nuestros y obligarlos a que vuelvan a publicar libros de nosotros, del Caribe, de América Latina, de todos nosotros. Así que eso hay que hacerlo estratégicamente también. Y obviamente quiero la novela en inglés porque va a explotar. Se les va a explotar en la cara. Wrap it. We'll wrap up if there aren't questions. So, thank Ay, yo you. tengo que vender estos 6 libros. Yo Así quiero que por hacerles una favor me pregunta, avisan si les perdón, yo sí quiero interesa. hacerles una pregunta tanto a Mayra. Ah, mira, el compañero aquí de Carolina quiere sí, él hacer. tiene una pregunta. Sí, Perfecto. Y ok, recuerden una cuando pregunta. cierren, para yo salir de aquí, la cena ya está para servirse abajo y todo. De aquí Yeah, pueden chévere, bajar. si tienen cuerito, por favor, guárdenme. We have a question. Ajá. Yes. Okay, please. Sí, yo sé que uno se queda así como que, wow. Ah, eso es de Pepe. Eso es de Pepe allá en Buenas, gracias, Chori, Familia. nacida y criada en Puerto Rico. Y pues fui a escuela de kinder, obviamente universidad también, y he notado que la narrativa de Julia de Burgos siempre fue negativa. Sí. Y cuando tú hablas de ella de espiritualidad, siempre que nosotros íbamos de Luisa a Carolina, que cortábamos por la parte de atrás, siempre que pasaba por el río sentía esa espiritualidad de ella. Sí. Gracias por esa narrativa. Mi pregunta es, creciendo allá, siempre era, al ser negra, pues siempre tenías que tener, si tenías el pelo rizo, pues lo tenías malo, qué sé yo. A esas nenas que están creciendo, tú sabes, que ven esa narrativa, ven a Julia de Burgos como una figura importante, porque para mí fue importante ella creciendo, era alguien que pues, I thought, I did look up to her, and so they were giving me that bad narrative about her. I was like, no, I always defended her. I was like, nah, that's not true. But still, they were like, the book says it, you know? So it was always like that bad narrative, porque eso era lo que nos enseñaban en la escuela. Sí.
Al tú estar en Puerto Rico y otras fundaciones y institutos de Puerto Rico, ¿qué es lo que están haciendo para ayudar a nenas? Específicamente, tú sabes, que nos ven y te ven a ti, tú sabes, para Uy, un montón. cortar esa narrativa. Mira, en negativa. Puerto Rico, gracias por esa pregunta, en Puerto Rico se está haciendo un montón. Entre ellas puedo narrar, en la cumbre pasada tuvimos un encuentro. Y en ese encuentro, después de una investigación que hicimos del Centro Prafro, encontramos que habían 103 organizaciones de base antirracistas y de afirmación de la afrodescendencia, 103 activas, desde Vieques hasta Mayagüez. Y las reunimos en la cumbre afro. En esos espacios está la Escuela de Liderato, está Afrojuventudes, está el Taller Salud y su taller de masculinidades sanas, está el colectivo ILE, está los trabajos de las fundaciones que tuviste aquí. O sea, hay tanta y tanta gente en Puerto Rico ahora mismo trabajando. La solución ya está. Y qué bueno que no se sabía. A veces yo me asusto y tengo que preguntar, ¿puedo decir que somos 103? Porque no vaya a ser que empiecen a cortar fondos porque ya sabemos cuántos hay. O sea, el mapeo hay veces que hay que ser opaco. Ahora mismo invitamos a 250 estudiantes el jueves pasado por la mañana a hacer un foro joven contra el racismo. Toda esa gente llegó con sus dreads, con sus trenzas, con sus pelos, con sus rapados, con sus cosas, o sea, rotunda y orgullosamente negra. Y eso está pasando en Puerto Rico ahí, todo el tiempo, con esa visión. O sea que no es lo que tú y yo vivimos. Ya estamos en otro espacio. Gente con sus turbantes. ¿Quién no sabe bomba en Puerto Rico? Tal vez no sabe la historia, pero saben bailar bomba. Y ahora tenemos que entrar y seguir. O sea, ¿quién no está haciendo esto? Las camisetas, las cosas. En el mercado afro, aquello eran 40 personas vendiendo dashikis, pantallas, aquello, lo otro, prints, haciendo tejidos en palma. O sea, lo que está pasando en Puerto Rico es otra cosa. Es otra cosa. Y no hablemos de Benito Antonio, que vieron el anuncio de Calvin Klein con el afro, al fin se dejó el afro. O sea, no sé si lo vieron, si bajaron o sea, porque hay que ver, yo me enfoqué en el afro. Había más que ver. Pero el asunto es que estas cosas están pasando y hay que empezar a pensarlas porque yo creo que el cambio de narrativa estaba y también eso ayudó a que esta otra novela saliera. Esto no se pudo haber hecho sin el montón de gente que desde los 70, 80 están cuestionando la historia, están haciendo trabajo para que esto pase, ¿no? No es que se necesite el trabajo ahora, es que hay que magnificar el trabajo que ya se ha estado haciendo, pienso yo.